Y hackeemos los no se puede, hackeemos el siempre se hizo así, hackeemos el en Córdoba no, con esta gente no se puede, con este país. Yo creo que el rebelarse contra los no se puede es el inicio del emprender. Y una pregunta hermosa es, en inglés, why not? Y en castellano, ¿por qué no? ¿Quién creen que puede ser el único que les puede decir que no a ustedes? ¿Quién puede ser? El único. Ustedes mismos, ustedes mismas. El único. El resto lo puedo hackear. Me puedo rebelar contra eso. Y si hay un rebelde en sala, ¿quién será? Ay, vos sabés que se viene el Muy momento. bueno en esto de dejar algo que no saben bien quién va a ser. Vamos a hacer un juego acá para que a ver si adivinan. Vos sabés que me parece que tiraron ahí como que es curioso. ¿Es muy qué? Es muy curioso. Investiga. Grosso, Grosso, sí. Grosso, curioso. pero gordoso. No, curioso grosso te dije. Curioso. 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 Está sordo el pibe, ¿eh? Está sordo el pibe. Era. ¿Y qué más? A ver, Tírame, ejemplo, porque la gente no sabe la 3 sala. días con Paul McCartney, que le llevó a Paul McCartney a un artistazo argentino que en ese día no podía caminar. Sin embargo, se paró y lo abrazó a Paul McCartney. Una persona que viene siendo hace no sé cuántos años, pero más de 20 vamos a decir, siendo el regalador de experiencias de rock en Latinoamérica y el mundo. Se animó a innovar, es disruptor por naturaleza. Me copia la forma de hablar, eso sí, es gangoso parecido a mí, eso no me gusta mucho. No, vos decís. Sí, eso es un tip más que le tiro, es medio gangoso como yo cuando habla. No sé si, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué será? ¿Te has hecho ver un poco? ¿El chupi? Ah, bueno, ahí está. ¿Qué más le puedo decir? ¿Qué más? Tiene rockeros, bandas de rock que son como hermanos. La Renga, por ejemplo, ¿o no? La Renga, que además de producirle más del 80% de los shows, vienen desde siempre. Y otro que inventa cosas, inventa unplugged. Ahora el último fue con las pelotas. Un unplugged en el Coquín Rock de este año. Dicen por ahí que tuvo una banda de rock también. Tiene una banda. Sí, tiene una banda que lo por toca en un lugar raro que se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? El lugar del blues. La casita. La casita del blues. Creador de lugares de comunicación, creador de espacios de comunicación y de la música, de comunicación de la música, como es la Plaza de la Música. Y bueno. ¿Quién es, por si la gente todavía no se dio cuenta? Hay doble medialunas ahora en el break para aquel que descubra de quién estamos hablando. ¿De quién estamos hablando? A ver, dale. Para ustedes entonces, sube al escenario José Palazzo. Un aplauso fuerte para él. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Recién llego de México, fui a ver el Vive Latino. Se hace en el autódromo donde se corre el Fórmula 1. Nosotros somos de Chueco, yo y 50 compañeros de trabajo. Nuestra profesión hace que ser jefe es muy difícil porque convivís mucho con tus compañeros de trabajo, entonces hay una línea delgada entre dar órdenes y recibir órdenes. Porque los intraemprendedores de los que hablaron acá son muy frecuentes, sobre todo en el mundo del espectáculo y sobre todo cuando uno hace muchos conciertos. Este año vamos a hacer 5 Cosquín fuera de la Argentina, 2 en España, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos, y casi seguro que México, después de cómo me fue allá. Pero me quedé impresionado cuando empezaron a hablar sobre que el origen de las cosas era una charla, y hablaron de mi vieja y mi viejo charlando, esa parte no me la voy a poder sacar tan fácil de la cabeza. Y decidí cambiar, les iba a contar unas anécdotas de Charlie, de la Renga, todo, pero olvídense de eso. Me quedé pensando que a lo mejor el origen del emprendedorismo que hay en mi casa surge de eso, porque mi abuela queda viuda cuando tenía 49 años y tenía 6 hijos. Un hijo de 2 años y un hijo de 30 y pico. El hijo de 30 y pico es el doctor Emilio Palazzo, uno de los oncólogos más importantes que tiene Córdoba. Ojalá que no se tengan que ir a recetar con él. Y una de las cosas que más me impresionó cuando él empezó a charlar de eso es cómo esa señora emprendedora que era profesora de inglés, sus recursos se generaban siendo docente del colegio Taborén,
cómo logró, porque además estaba en su formación, y yo estoy seguro que era su propósito, que los 6 hijos fueran profesionales. A partir, se me pone la piel de gallina, de verdad les digo. A partir de ahí, yo recuerdo siempre que mi viejo hacía referencia a eso. Y por una cuestión de, cuando era chico, perdí un hermano que tenía 4 años y me mandaron a vivir a lo de unos primos que eran los Viales y a lo de mi abuela. Y yo tengo un recuerdo muy pequeño de que me daba unas galletitas espantosas, se llamaban boquita de dama, pero también tengo el recuerdo que me fomentó la lectura de las cosas que me gustaran, por eso me transformé en un gran lector que lo recomiendo, no solo como terapia, sino también como construcción del intelecto, que es una cosa importantísima, a pesar de los tatuajes y todo, es muy importante tenerlo. Y ahí yo me di cuenta que toda nuestra familia tenía un motor que había surgido con esta profesora de inglés de un colegio que se puso al hombro a los 6 hijos y los transformó en profesionales. Mi viejo, que es un picante, muy picante, no es porque sea mi viejo, pero es muy picante, que dirigió compañías, pero además es uno de los especialistas en derechos administrativos que más admiro. Por supuesto, ¿qué tuve que hacer yo en ese marco? Me recibí de abogado, le regalé el título a mi viejo y le dije, mira, estoy tan enquilombado que lo vamos a buscar la semana que viene. 2 años después, me dice mi viejo, ya saqué el turno, vamos a buscarlo. Entonces, mi papá me entregó el título con chicos más chicos que yo porque yo no lo había ido a buscar. La no necesidad de ser profesional me enseñó también que muchas veces, sobre todo en las experiencias que yo vivo, porque hoy va a haber una escuela terciaria en Córdoba que justamente la vamos a fundar nosotros con el Instituto de Cultura Contemporánea con título terciario de producción de espectáculos. Pero cuando yo empecé, la producción de espectáculos era, vamos a hacer algo. No perdimos guita, damos la vuelta olímpica. No se murió nadie, nos chapamos entre nosotros. Entonces, a partir de la construcción de eso y de vivir uno a cada una de estas experiencias, yo empecé a producir shows a los 19 años. Imagínense, yo pegaba los carteles a los 15 años de mi grupo de rock con engrudo, y se hacía engrudo, entonces el programa era tomarnos 15 cervezas y hacer un balde de engrudo y pegábamos los carteles, que también lo autogestionábamos. Entonces la autogestión también es una formación interesantísima cuando uno no tiene un jefe, sino que es su propio jefe, y cuando uno arriesga tiempo y dinero en cosas en las que está convencido. Y así empecé con mis primeras armas, mi mamá que tiene una faceta artística, Susana Lescano, una escultora increíble, y mi papá, abogado, súper recontra ortodoxo, pero se tenía que bancar que a mí me gustaba la música y mi mamá me trae un instrumento. Y mi papá, como debe ser, dice, bueno, macho, ¿querés un instrumento? Tenés que ir a estudiar. Me llevan al profesor, cuando llego me dice, maestro, eso no es una guitarra, un bajo. Primer aprendizaje, son 2 instrumentos distintos, el bajo y la guitarra. Por la duda no lo supieran, se los aclaro. Cuando le regalen a su hijo, a un amigo, un bajo, ya saben que no es una guitarra. Entonces empecé a estudiar y a todo le pongo tanta pasión y tanto huevo, que tengo unos dedos muy pequeños, como unos choricitos. Entonces para tocar el bajo es complejísimo. El bajo tiene los trastes mucho más separados que otros instrumentos. Entonces, pero no me importaba. Yo sí me tenía que quebrar este dedo para poder tocar bien y tocaba horas el bajo. Y eso me fue pasando con todas las cosas que hice. Cuando tuve 20 años, por eso de hablar demasiado, mi novia queda embarazada. Mucha charla. Y ahí se crea nuestro primer emprendimiento, que es Agustina Palazzo, hoy vive en Barcelona, un gran emprendimiento. Y eso me dio a mí la suerte, en el medio de una adversidad absoluta. Imagínense que yo iba a estudiar en la Universidad Austral de Derecho, pero no lo quería hacer en el fondo, pero estaba medio preprogramado en esa charla que habían tenido mi papá y mi mamá hace 53 años atrás, y decidí romper todos los paradigmas y empecé a trabajar en las cosas que me gustaban, con el riesgo de que sucediera. Ahí estuvo muy pillo mi viejo y me cortó los víveres para que supiera que la picardía no era tan fácil. Entonces me empecé a enamorar de cada uno de los emprendimientos que hacía, a morir, y algunos salían mal. Entonces, cuando uno le mete tanto entusiasmo, tanta pasión, tantas horas, que te despertás de noche, que escribís en un papelito, que vas al baño y con el pie haces lo que se te ocurre, que es un plano para que entre en los grupos, y estás todo el tiempo pensando, cuando sale mal, la frustración es terrible. Entonces, aprendí también que el fracaso es la mejor herramienta que me dio esta profesión. Si vos no estás acostumbrado a hacer un espectáculo para muy poquita gente,
cuando hagas un espectáculo grandote, lo vas a dejar pasar como si no hubiera habido ningún tipo de mérito. Y eso es una construcción que empecé a bajarle a todas las personas que se acercaban a trabajar conmigo. Lo primero, amar tu profesión, porque mientras más querés lo que haces, menos te cuesta, más tiempo le puedes dar y más ideas se te ocurren. Lo segundo, que es verdad lo que dicen ellos, yo soy extremadamente curioso, recién le contaba a él que somos vecinos que han llegado unos pájaros muy grandes, y yo iba caminando una mañana y veía unos pájaros muy grandes en Loma, y digo, ¿qué es esto? Porque no eran normales, no son pájaros normales, casi como una gallina. Y llamé a un amigo mío que vive en España, que es especialista en avistaje de pájaros, y digo, soy el único tipo que se rasca los huevos y le garpan mirando pajaritos. Le mando la foto del pájaro y me dijo, no, eso es un problema porque ahora están llegando muchos pájaros por la soja, son pájaros que no son oriundos de Córdoba, es muy raro que estén en Lomas, a lo mejor, bueno, me hizo toda la explicación para hacerse la corta, después digo, bueno, ya está, ya me explicaste, corté, pero me apasiono de todo y soy muy curioso. Entonces, una de las cosas que empecé a hacer, que también le recomiendo a todo el mundo que quiera emprender, es no solo enamorarse de su proyecto, sino ver qué hacen los otros que hacen proyectos parecidos. No para copiar, sino para aprender. Y con la honestidad de que uno va a aprender sobre eso. Que eso está buenísimo. Yo voy a festivales desde que mis hijas tienen 7 años. Mochila, tuve la posibilidad de ir a Glastonbury, a Benicàssim, a Roskilde, a los festivales más grandes del planeta Tierra. Siempre como espectador, porque eso me nutría de un montón de información. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está para hacer pid? ¿Cómo venden la cerveza? ¿Cómo cobran los tickets? ¿Cómo se ingresa? ¿Cuáles son las problemáticas que tienen? Desde lo posible. Después, con el correr de los tiempos y cuando empecé a trabajar a nivel internacional, tengo la posibilidad de viajar 6 veces por semana, más la agenda no me lo permite, a mercados. Y voy a ver qué música está creciendo en otros mercados, pero con la misma pasión con la que grababa los TDK. Muchos de los que están acá no saben de qué estoy hablando, pero en mi época, comprar un vinilo no era fácil. Y si tu viejo te regalaba un vinilo, lo escuchabas 70 veces. Y si era el de Piero, más vale que Piero viniera a Atenas, porque conocías todas las canciones de Piero, conocías el ruido que hacía, el cambio de tema y tema. Yo sabía que hacía 2 veces y entraba el tema. Sabía todo. Entonces, para los que no teníamos guita de comprarnos vinilos, apareció una opción que era la primer piratería, de la que he sido cómplice absoluto, y que muchos músicos hoy, colegas, me dicen que gracias a ese tipo de piratería, muchos de ellos empezaron a hacerse un poco más populares. Entonces, grabábamos el TDK, que era un cassette virgen, le poníamos una cinta de scotch. Hay muchos que lo saben, ¿no? Hay unos pendejitos acá que lo saben. Y grabábamos, en algunos casos, de aire, ni siquiera con otro cable. Entonces se escuchaba, tenías que estar callado, porque cállate, pelotudo. Se escuchaba en la mitad de canción de Barón Rojo. Ese fanatismo me llevó a tener paredes de cassettes y estar permanentemente pensando en eso. Pero hubo una advertencia en mi casa: de la música no vas a poder vivir. Y ahí salió lo del hackeo que hablaban recién. Y yo me propuse siempre vivir de la música. Si los dedos no me daban para tocar el bajo, sería en otro lugar. ¿No? Cantando no. Tenemos el mismo problema de que la canción no estaría dentro de nuestras posibilidades, salvo que toquemos Motorhead. Entonces empecé a pensar que la música profesional tenía un montón de herramientas en Córdoba. Yo veía que las orquestas de cuarteto tenían ingresos muy importantes. Y un día me puse a pensar por qué un tipo viene en un auto que no sé ni cómo es el nombre de los colorinchis, todo gigante, se baja, y yo, que soy el conductor de un programa de televisión que se llama El Ómnibus, me voy acá en el 147. ¿Qué pasó? Yo leí, fui a Montserrat, me recibí de abogado. ¿Qué mierda pasó en el medio? Y bajaba un tipo con unos pantalones medio raros, un peluquín, qué sé yo, cantaba 2 temas de cuarteto y se iba en un autazo. No es que yo quería tener el peluquín, ni eso, ni el autazo, sino que entendí que Córdoba tenía una masa crítica y una industria muy importante. Y en esa época yo era director de un canal de televisión y trabajé para un tipo muy emprendedor que se llama Samuel Lieberman, y fui uno de los intraemprendedores que tenía, y junto con otros compañeros de trabajo le propusimos a él hacer un canal que se llamaba CBA, que fue el primer canal cordobés que junto con La Voz del Interior tuvimos un noticiero. A los 24 años, 25 años, era director de un noticiero, tenía 450 empleados en el rubro de televisión, con el sindicato del CISPRE, el sindicato del SAT, y era un poco mucho para mí. Y encima me empezaron a gustar las drogas,
que es una combinación que tampoco la recomiendo. A lo mejor de manera recreativa, pero no en el formato que yo había tomado para ese rumbo. Durante esos años empecé a darme cuenta de que había cosas que me gustaba hacer y cosas que no. Y las cosas que no me gustaban hacer iban quedando siempre en la última pila. Y a lo mejor eran urgentes y necesarias y las necesitábamos resolver. Pero como no me gustaban, no las hacía. Pero las cosas que me gustaban, las hacía antes que me las pidieran y mejor de lo que me las pedían. Entonces, le propuse a un amigo mío que tenía la disquería, que hacía los TDK, que empecemos a hacer algunos shows en Córdoba. Entonces renuncié a este canal que me pagaba un montón de plata y el canal me dijo, si no te vas, te doy el 50% de una productora que se llama Prointel. Bueno, y me quedé como productor de televisión, de un canal de televisión, ya como dueño, con mis empleados y con la gente que trabajaba, y empecé a llevarle esta idea a un tipo genial, melómano. Por si no saben lo que es melómano, es esa persona que le apasiona tanto la música que investiga hasta por qué sonaba de una determinada manera una batería en una determinada canción en una determinada época, en vez de escucharlo y listo. Eso es el melómano. Entonces, este tipo que se llamaba el Perro de Maides, al que yo le compraba millones de pesos y ahorros en discos y vinilos, todo, me dice, es imposible, he hecho un montón de shows, olvídate, perdemos guita siempre. Bueno, le digo, hagamos una cosa, programemos 5 shows en un año. Perdamos con uno, empatemos con otro y tratemos de ganar con 3. Entonces empezamos a hacer, por primera vez en Córdoba, donde había muchos shows, antecedentes de festivales como el de la Falda Rock, como el Chateau Rock, pero empezamos a hacer rock con continuidad. Un mes dividido, al mes siguiente las pelotas, el otro mes la renga, el otro mes los piojos, el otro mes el palo Pandolfo, y así empezamos durante el año 99 y 2000 a producir casi 6 shows al año. Mi compañía produce 170 shows al año ahora, para que más o menos se orienten de cómo cambiaron las cantidades. En Córdoba, en Tucumán, en Salta, en Mendoza, en Buenos Aires, hacemos la gira de La Renga, la gira de Don Osvaldo. Durante 19 años trabajé con Charly García, 16 años, trabajé con Charly García, que ahora no puede tocar, pero que va a sacar un discazo. Entonces eran otro mundo, pero esos shows que hacíamos con el Perro nos permitían sentarnos con un sponsor, nos permitían distanciarlo para que la gente tuviera la plata para comprar otra entrada, pensar la publicidad. Y ahí, en esta conversación con el Perro, nació este proyecto que se transformó en el Cosquín Rock. En un aeropuerto, con el Perro, siempre soñábamos con tener un festival. De hecho, les voy a contar, recién lo hablábamos cuando tomábamos un café, yo sueño con que haya un festival urbano en Córdoba. No de música urbana, sino que esté radicado en la ciudad y que uno pueda recorrer la ciudad y encontrarse con cosas. Yo lo voy a lograr, a pesar de un montón de cosas. Pero lo que les quería decir es que cuando me encuentro con Julio Marvis en un aeropuerto, me dice don Julio, Julio se vestía muy raro, traje verde, corbata naranja, una cosa rarísima. Y estaba con Parito Ortega tenía como muchos tics. Entonces, yo cuando hay una persona que tiene muchos tics en la cara, yo no sé si mirarle la nariz o la boca, qué mierda, para no quedar mal, porque el tipo me hacía así. Entonces, Palito y Julio me dicen que habían tomado la concesión del Festival de la Próspero Molina. Entonces, bueno, suerte con eso, le digo. A la noche me llama mi papá. Mi papá no bebe, por eso es curioso este dato. Me llama como a las 11:30 de la noche y me dice, venite que está Julio Marvis, tiene una idea bárbara para vos. Bueno, Doc, estoy acá. Venite, voy. Estaban estos dos, pero no sabía el grado de excitación que tenía Julio Marvis. Ya se había cambiado el traje, creo que era plateado ya para esa hora. Estaba con el traje plateado don Julio y me dice, vamos a hacer un festival de rock en la Plaza Próspero Molina. Me cagué de risa 14 minutos, me fui al baño a esconderme porque hacía arcada de la risa. Este viejo gagarulo está recontra re locos, ¿qué se han tomado? Le dije, Doc, cálmate con eso porque no va a llegar a mañana, no quiero que tengamos quilombo. Pero no había botellas de vino, nada, estaban sobrios los dos. Se habían dado manija nomás, no sé, estaban trabajando con un tema de comunicaciones. Julio había sacado su canal que se llamaba Argentinísima y nos propuso eso. Cuando se lo llevó al Perro de Maides y al Negro Constantino, los dos me dijeron, olvídate, imposible. Bueno, lo dejamos pasar. Al mes siguiente llego a Buenos Aires y tomando el mismo taxi estaba Norberto Bacón, que fue uno de los héroes del folclore joven. El primer manager que tuvo la Sole, los Tequis, los Baloncitos. Y Norberto me dice, boludo, tenemos que hacer el festival de rock. ¿Qué festival de rock? Boludo, soy el segundo lunático que me ofrece un festival de rock. Me dice, tenemos que hacer un festival de rock en la Próspero Molina.
No va que Luis Alberto Spinetta, que tocaba en el Teatro Libertador San Martín esa semana, o en el Comedia, creo, le contamos esto que en la comida, como quien lo tira, y dijo, yo iba a hacer el primer festival de música contemporánea en Cosquín, presentando Durazno Sangrando, y después me cagué y no lo hice. Háganlo. Bueno, si lo decía Spinetta, sí, si lo decía Marvin y Bacón, no. Llegamos a nuestra primera reunión y nosotros estábamos preocupados porque los festivales son muy costosos y nosotros no teníamos la espalda para perder. Y la primera regla que les voy a dar es, si van a hacer un emprendimiento, tengan lo que van a perder, porque esa es la clave. Cuando tengan la que van a perder, mándense o consigan el crédito. Voy a tomar un poquito de agua, porque voy a estar 2 horas más acá. Perdón a los de YouTube por este corte. Bueno, la cosa es que nos juntamos con Julio Marvis y Julio nos dice, si ustedes tienen miedo de la inversión, la plata la pongo yo. ¿Sabes qué? Salí corriendo a llamar a todos los grupos en ese minuto. Creo que a las 4 de la mañana había contratado Dividido, a las pelotas, todo. Salí como loco y en un momento el perro me dice, boludo, ¿y si no pone la plata? Ya está. Ya me dijo que sí o no. Pero no tenemos nada firmado. Shh, tranquilo, lo vamos a hacer, va a estar buenísimo. Preparamos todo. Y me junté con los Divididos y Ricardo Mollo, que fue también uno de los grandes impulsores de Cosquín, se recontracopó, porque Dividido acababa de sacar un tema que incluía una canción de Atahualpa Yupanqui, que se llama El Arriero. Pero la realidad es que no es de Atahualpa Yupanqui, pero sería entrar en eso del melómano, que no viene al caso. Entonces, Ricardo, que lee mucho, sabía que si bien la plaza donde se hace el festival se llama Próspero Molina, el escenario se llama Atahualpa Yupanqui. Se me pone la piel de gallina de nuevo. Entonces, imagínate, Ricardo, cumplir un sueño de hacer una canción de Atahualpa Yupanqui. ¿En serio se me pone la piel de gallina? En el escenario Atahualpa Yupanqui. Y ahí sabes cómo quedamos. Teníamos un grado de excitación. Yo podría haber corrido 6 veces alrededor de esto hasta que terminamos la grilla con el perro, hicimos los números y salimos a la venta con las entradas. Flojón. No arrancaba. Todas las ideas maravillosas empezaban a deteriorar si Julio no ponía la que había que poner. Entonces fuimos a hablar con las bandas y le dijimos, mira, vamos a hacer esto. Y cerraban Los Piojos un día y Dividido otro día, grandes cierres. Cuando los festivales los cerraba la banda más importante hoy, no hay forma que nadie acepte cerrar un festival. Ese día, el día que empezaba el festival, yo estaba a cargo de la producción, había dormido, no sé, 1 hora y media en 6 días, había comido una banana y con mucho estrés, nuestro primer festival, mucha gente, pero poco público. Teníamos vendidas 3.000 entradas. Y encima, el lunes siguiente, cuando termina el festival de Cosquín, uno de mis grandes ídolos me insultó, Horacio Guaraní. Yo llegué a mi casa, me temblaban las piernitas. Me dijo, pero ¿qué te crees vos, Palazzo, que va a traer el rock acá a Cosquín? Yo creí que me iba a decir qué buena idea. Y tengo tanta mala suerte que había una cámara. Entonces don Horacio, que le gustaba el copete y cuando se copeteaba te decía toda la verdad o lo que pensaba, empezó a gritarme de que por qué esa falta de respeto a una institución como el folclore de meter rock. Y en esa época, muy pocos se van a acordar, había un escándalo televisivo con Coppola y había 2 personajes medio faranduleros que eran Natalia y Samantha. Entonces dice, vos sos la Samantha del rock, me está trayendo a la Plaza Próspero Molina, Samantha y Natalia. Julio Marvis, les juro por Dios, Julio Marvis intercede, búsquenlo porque debe estar en La Voz del Interior. Si buscan los archivos de La Voz está. Eso me generó Samantha Farhat, me generó un bajón tan grande que hasta dudé de hacerlo. Y el día sábado, cuando empezaba el festival, a las 3 de la tarde, uno de los socios del emprendimiento, con una caja registradora de metal, de esa que apretaba el botón y se abre, que hacen cling, como una campanita, con 300 entradas se va a la boletería con la esperanza de vender 300. Y a las 4 de la tarde pedimos seguridad porque había casi 6.000 personas en la calle que habían llegado de Ushuaia a La Quiaca. Y a partir del día domingo, que terminó el festival con Divididos tocando, nosotros nos dimos cuenta que el público se había apropiado del festival, que lo había hecho propio. Había venido gente de Ushuaia a La Quiaca, no había redes sociales, no había campañas masivas. Lo convencí a Mario Pereira de hacer publicidad en Cadena 3 y Mario me decía, ¿pero quiénes son Los Piojos? Vos no te preocupes, ayúdame con esto
Mario se lo puso al hombro, hablaba de los Piojos como si fuera amigo de Ciro, era un genio. Y ese día, el domingo, cuando terminamos y vimos que el Cosquín había cubierto sus objetivos, empezamos a pensar que el festival iba a tener otro tipo de rumbo. Después nos desmoronamos en el 2005 con la tragedia de Cromañón, que fue el golpe más duro después de la pandemia que tuve en mi vida, porque además de morirse seres queridos, el festival se realizaba a 29 días de la tragedia. Imagínense quién va a mandar un hijo a un festival de rock. Los sponsors, uno era YPF. ¿Qué? Salió corriendo YPF. El de Coca-Cola dijo renuncio y te sponsoreo. Se fueron todos, se nos fueron los 6 sponsors principales que tenemos, quedó solo Cadicar. León Molina, un irresponsable, otro emprendedor. Y imagínense el dinero que perdimos, porque estábamos en un predio nuevo, en el medio de la montaña, la gente no se animaba a ir a recitales, teníamos todo un montón de impedimentos. Llovió, por supuesto, torrencialmente los 3 primeros días del festival sin parar, fue una acuapileta el festival y perdimos una fortuna, y después de eso empezó la construcción de lo que para nosotros fue más importante, que fue una relación comercial con un socio que tengo que se llama Chueco Oliva, que tiene un espíritu comercial muy, muy fuerte y muy emprendedor y muy agresivo, que entiende todo desde el resultado, no solamente para ganar guita, sino para poder hacerlo viable, porque a veces un soñador como yo que va para adelante chocaba. Esa dupla empezó a generar en el Cosquín un orden y un progreso, y en el 2017 empezamos a ir al mundo. Ya tenemos 20 ediciones fuera de la Argentina, a lo mejor algunos de ustedes no lo saben, pero hicimos varias veces España, varias veces Estados Unidos, varias veces Chile, varias veces Colombia, varias veces Paraguay, ahora tenemos Uruguay, estamos en Estados Unidos y México también hicimos varias veces. Así que cuando uno ve a la distancia, una de las cosas que me pasa es que no puedo disfrutar mucho de eso por las cosas que pasa, se da cuenta que independientemente de que el hackeo del no es la clave de este negocio, también hay que tener formación y mucha esperanza y ganas de trabajar. Vamos a dar por lo menos 2 o 3 preguntas. ¿Dónde está el famoso...? Yo te voy a ir a buscar algo, para. Yo te voy a buscar algo por acá, innovador y disruptivo. Para. A ver, dale. Mirá lo que aparece ahí. Vamos a jugar un poco, sí. José, ¿te prendés para responder algunas preguntas? Sí. Vos tira esto, mirá lo que es esto. A ver si lo agarra, dale. Tíraselo. Mirá. Bueno, a ver, mano arriba, el que quiera preguntar algo. Hola. Si José lo emboca. Hola. A donde vos tirás va la pregunta, dale. Impresionante. Sí, próximo Cosquín Rock, hay que tener varios de estos. Sí. Para que cante con el... Te lo va a devolver el público, que esté tranquilo. ¿Alguien quiere preguntar? Se lo tiro. Ahí va. Vamos, muy bien. Dale. Hola. Bueno, quería preguntarte cuál fue el error más grande que cometiste en esta aventura, ¿no? Bob Dylan. 3 años buscándolo. Fui a ver al manager a Los Ángeles. Conseguí contacto con Live Nation. Armé todo. En el fondo lo quería conocer a Bob Dylan. No escuché un consejo que me dio un gran productor cordobés, se llama Gabriel Burstin, en realidad de Buenos Aires. Tenía una empresa llamada Córdoba Show, que me dijo, con algunos detalles más, el día que vos quieras ver a tu artista favorito, tomate un avión al lugar que más te guste del mundo, anda con 2 amigos, hagan una escala en Hong Kong, qué sé yo, se comen una raba, ven el show y vuelven y vas a perder menos plata que si lo traes a tu ciudad porque te gusta a vos. Porque por lo general cuando te gusta a vos y a muy poco más. Bob Dylan, nosotros pensamos un proyecto para hacer una tribuna del Mario Kempes con por lo menos 15.000 personas para ver a Bob Dylan. Y cuando faltaban 10 días, Bob Dylan tenía vendidas 800 entradas. Entonces lo cambiamos al Orfeo y empezamos a hacer una serie de cosas que salvataje, pero ya vos te das cuenta que el auto ya había dado 3 tumbos y estaba ahí la barranca, ya nos hacíamos torta. Pusimos unos livings, hicimos unas experiencias con marcas, ¿no? Pero lo más triste de todo es que como estaba tan enquilombado, porque perdimos una casa en un country, para que ustedes tengan idea, unos $450.000 ese día. Pero lo peor es que no lo vi a Bob Dylan. Ni siquiera lo saludé, no lo vi llegar. Como tenía un quilombo con un sponsor en la puerta, todo, vi un solo tema que encima lo reversionó, así que no sé qué mierda estaba tocando. Pero bueno, estoy casi seguro que vino Bob Dylan. Ese fue uno de mis grandes errores.
fanatizarme con cosas. Después traje guas, fueron 200. Buenísimo. Vuelve el micrófono. Vamos, ahí va. Nunca fui bueno, béisbol. No, lo mío no era eso. Dale, dale. Bien. Hola, ¿otro recital por online harías? La experiencia online fue buenísima. De hecho, nos permitió conocer gente de la tecnología que parecen que están tranquilos, pero que van muchísimo más rápido que el resto de los mortales en esas cabecitas locas que tienen. Y conseguimos un montón de gente que se nos sumó a ese proyecto. Lo lindo de esto fue que atravesamos la pandemia, que fue muy triste para nosotros, porque nosotros no sabíamos cuándo terminaba, y a nosotros nos apagaron. El día que Alberto empezó con la filmina, nos apagaron y nos prendieron cuando ya estaban todos curados. O sea, nuestra primera actividad fue en diciembre de 2020. Perdón, diciembre 2021. Bien, 2021. Entonces, fue para nosotros terrible, y esta experiencia, no solo desde lo económico, porque no era un proyecto económico como para lo que nosotros necesitábamos en ese momento, que teníamos 90 personas laburando sin generar recursos. Pero fue muy bueno porque a nosotros nos ayudó para que toda la gente de la compañía supiera que había una esperanza. Entonces se pusieron a laburar todo el mundo, el que hacía booking, el que hacía producción. Fuimos a Buenos Aires, pusimos unos iPads en el auto atados con cinta, entonces íbamos siguiendo la transmisión. En cada lugar donde hicimos el show nos autorizaron 20 personas en el Luna Park. En el Luna Park, Ciro tuvo que tocar con sus músicos, solo 2 asistentes. Yo y Chueco tuvimos que estar en un camarín porque solo podía haber 20 personas en un espacio como el Luna Park. Ciro hizo un homenaje genial a la pandemia y salió a cantar Donde va el público, como demostrando lo importante del público en ese momento. Tocó Tan Solo, que es una canción de Los Piojos de él. Se me pone el pie de gallina, estoy hecho un cagón. Pero no lo volvería a hacer porque la presencialidad es una cosa maravillosa. Vengo de un festival que había 100.000 personas ahí en el Autódromo de México y la presencialidad sigue siendo una cosa genial. Che. Bueno. Es tuyo, ¿cómo nos va a preguntar? Además del Festival Urbano, que sé que ya dijiste que lo querés hacer, ¿cuál es el próximo gran desafío o el próximo paso a dar? Córdoba tiene ahora un desafío muy grande, porque no tenemos lugares a donde hacer los recitales. Como ya pasó, se los puedo decir, nosotros ganamos Coldplay para Córdoba y no nos lo dieron porque hay una política de no usar el Kempes. Y la realidad es que cuando se genera una polémica entre el fútbol y el espectáculo, gana el fútbol. Porque hay muchísimos más hinchas de fútbol, porque es más pasional, porque es un negocio distinto. Pero cuando nosotros tengamos los números, junto con el clúster y la Cámara, de lo que vuelca el negocio del espectáculo en una ciudad, con la llegada de Madonna, o de Paul McCartney, o del Circo de Soleil, o de Iron Maiden, solo para contarles algunos de los shows que hay, se van a dar cuenta que todo lo que es hotelería, gastronomía, transportación interna, transporte público generan récords de recaudación. Entonces, el gran desafío es convencerlo al Tati, que la veo súper difícil, nunca no, pero la veo muy difícil. Construir uno nuevo, que sería una pena porque a lo mejor el Tati recapacita y Córdoba no tiene para 2. No tendríamos inversores para 2, porque si yo me junto con un banco internacional y le digo voy a hacer un venue en una ciudad que tiene tantos habitantes, que vendo tantos tickets por año, van a hacer el número, pero van a decir, che, pero hay otro. Si lo abren, ninguno de los 2 va a poder vivir. Entonces, el desafío es conseguir lugares alternativos, como hay en todos los lugares del mundo. Esta alternativa de usar la tribuna del Kempes es una alternativa muy digna. Ahí se hizo Sabina ahora, que se generó la polémica con Talleres, que lo hablé a mi amigo Fácil, yo soy de Talleres, pero le llamé y le dije, no puede ser tan culeado. No es todo fútbol. Hay un montón de cosas más. Y la realidad es que ese es el gran desafío que tiene hoy la industria del espectáculo en Córdoba. Tener lugares para hacer los Rolling Stones, o Paul McCartney, o Coldplay, o Weekend, o un montón de artistas que tienen fechas para Latinoamérica y que nosotros no tenemos dónde hacerlas. Una más, la última. Me matan, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, loco. Me alegro. Vamos a echar al sonidista. ¿Cómo? Vamos a echar al sonidista. Ah, sí, más o menos. ¿Qué mensaje le darías hoy a los emprendedores de Córdoba y, bueno, del mundo? 3, la honestidad con uno mismo, por eso que les dije de que tenés que saber qué cosas realmente te gustan y qué no.
y en las que te gustan tenés que acompañarte de personas que tengan gustos parecidos en tu proyecto para poder dedicarle el tiempo que no le vas a dedicar a las cosas que no te gustan. Trabajo, porque al día de hoy yo sigo trabajando muchísimas horas y más que antes, porque a medida que las cosas se van dando y las cosas van creciendo, requieren más atención. Y pensar un poquito más grande de lo que uno cree que puede suceder. Exacto. Para de ahí negociar, ¿viste? Realmente muchas gracias. Gracias, ¿eh? Buenísimo. Gracias, José. Aplauso fuerte. Como clave para emprender, ¿no? No perder esta sensación Sí. de la piel de gallina. Qué lindo, Claro, ¿no? qué lindo, Eso- qué lindo. eso- Cuando tenés el entusiasmo, ¿no? Que te motiva, realmente es motor de nuevas ideas. Los cómo aparecen siempre, mientras que tengamos bien claro el para qué, ¿no? Cuando no hay ganas, es para repensar, ¿no? Para Y hablando de ganas, nos pasamos como... No, estamos recontrapasados, pero bueno, era el espacio de de disfrute. minutos, pero con sí. gusto. Con gusto, porque eso es lo que se llama planificación dinámica. ¿Sabían de esto? Planificación Ya vamos a dinámica. hablar de Así lo agilidad, corrimos. ya vamos a hablar de agilidad y era también una Él de iba a las decir cinco competencias. cosas, va a sí. decir una. Nosotros íbamos a hablar de agilidad, vamos a hablar de ágil. La edad le quedó para la próxima. Ponele. Espectacular. Así Espectacular. que, ¿qué hacemos? La No. parte de back, ¿qué hacemos? ¿Empezamos con Gabriel o vamos Sí, sí, con sí, Gabriel? vamos. Bueno, Resulta entonces, ser lo que que va a hay- hacer Gabriel, ¿qué va a hacer, Gabriel? ¿Qué va a hacer Gabriel? Bueno, pero pará, le tiremos las claves al público. Te cuento, inspirador, Inspirador. mentor de startups. Un intraemprendedor. Oh, total. Estuvo en asuntos públicos de Bancor. Así que imagínate, pedazo de empresa que hay que hacer en la parte pública. ¿Qué Profe, más? docente, que comparte todos sus conocimientos.